Ujú. Sí. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos el martes. Sí, el martes. Solo recuérdenme hasta dónde me escucharon, porque yo ya no supe. Ya habíamos visto esta parte de las enfermedades, ¿verdad? Sí, esa diapositiva sí la vimos. Ok, entonces, bueno, les contaba que al inicio, pues lo que se buscaba era una cura o una forma de solucionar todos estos orígenes de las enfermedades, y de ahí que comenzaron a través de la observación, pues a empezar a desarrollar información y a registrar esta información, sobre todo para poder buscar estos fines terapéuticos. Sin embargo, esta observación pues no era suficiente, ya que debía ser complementada con experimentación. Actualmente incluso ustedes ya llevaron una materia en la que les enseñan o les recuerdan todo esto de la experimentación, del método científico. Entonces, para que vean la relevancia de lo que es experimentar, es evaluar si un resultado puede ser repetible y si este no solamente es repetible en un grupo, sino puede ser repetido en más grupos. Y al final de cuentas, eso es lo que buscamos, que un tratamiento sea eficiente sin importar cuál sea el origen. Entonces, junto con esta observación y esta experimentación, también nos quedan otras fuentes de información como puede llegar a ser la casualidad. Si pensamos en el origen de la penicilina, en sí el origen de la penicilina no fue más que una casualidad, fue un descubrimiento a base de un evento que nos llevó a este resultado. ¿Ustedes recuerdan quién descubrió la penicilina? Alexander Fleming. Alexander Fleming. Entonces, en sí, Alexander Fleming tuvo tanta suerte de descubrir la penicilina que después de descubrirla y saber que existían principios activos, o al menos de la forma en la que él podía evaluarlos, o subproductos de la fermentación de los hongos que podían evitar el crecimiento bacteriano, continuó desarrollando más estudios y probando más tipos de hongos, hasta que resulta que también descubrió él lo que es la base de de, de las sulfonamidas. Entonces, a Alexander Fleming le debemos tanto las penicilinas como el grupo de las sulfonamidas. Y eso fue porque a partir de una casualidad continuó la experimentación, la observación y tenemos más información. Ahora, la mayoría de los fármacos, y aquí esto es muy importante, pues tienen un origen muy similar, ya sea hablando de lo que eran estos estudios rudimentarios, lo que es la farmacología moderna. Y podemos tener una gran cantidad de principios activos obtenidos a través de plantas, partes de animales y minerales. Entonces, aquí viene algo importante y en lo que me gustaría detenerme un poco. Seguramente han escuchado en algún momento que todo lo que es proveniente de plantas, incluso lo llaman de origen natural y ya toman natural como un sinónimo de planta, significa que es bueno y que nunca podría sucederles nada, mientras que cuando estamos hablando de un químico, los horribles químicos nos van a matar en algún momento y las mismas horribles farmacéuticas nos están enfermando. Esto no es así, ¿eh? Miren, les decía que desde el conocimiento básico, conocimiento actual, hay una gran cantidad de principios activos que provienen de las plantas, pero también recuerden que hay una gran cantidad de plantas que tienen muchas toxinas que pueden ser graves para la salud tanto de humanos como animales. Entonces, el considerar que solo por ser de un origen natural, por así decirlo, es bueno y ser químico es malo, es un error el que muchas veces la misma mercadotecnia nos lleva. Y ahora también pensemos en otra cosa. Y aquí yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han tomado un té de manzanilla cuando sienten un dolor de cabeza o alguna dolencia que es para lo que seguramente han escuchado funciona? ¿Alguien lo ha hecho? Sí. Sí, Aquí dicen que para el dolor de panza y muchos sí, 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 sí. Ok, entonces empecemos con esto. Cuando ustedes toman su té de manzanilla, ¿de dónde obtienen esa manzanilla? ¿De pues dónde sacan eso? Ajá. de los sobrecitos que ya venden empaquetados en el súper.
De los tés del súper, ok, y hay diferentes marcas, ¿no? Incluso hay unos que ya vienen con miel y otros que vienen sin miel, pero como sea, su manzanilla viene de los sobrecitos. ¿Alguien obtiene su manzanilla de una fuente que no sean los sobrecitos? Aquí sí mencionan Ajá, la planta que venden en las hierberías. la planta que venden en las hierberías, ¿no? Que es como un ramo de esta planta, y esta planta pues viene desde el tallo, entonces son tallos, hoja y flor. El sobrecito que tiene tallo, hoja o flor. Tallo y hoja, ¿no? Mm, pues la verdad yo tampoco estoy muy seguro, ¿eh? Porque como ya viene todo molido, la mayoría de las veces pues no se alcanza a ver bien, pero si rompen el sobrecito, a veces como que sí se ve un poco de tallo. La verdad no lo sé. Pero también depende mucho de la marca, de que pongan. Entonces, para empezar aquí, comenzamos con esta variable, ¿no? El origen de esta planta. Y en cuanto a origen, pues vamos a las cantidades. Cuando ustedes hacen su té para el fin que ustedes quieran, ¿cuánto manzanilla utilizan? Pues depende, porque si el dolor es muy fuerte, pues como decían las abuelitas, ¿no? Hasta como 3 sobres para que amarre. Sí, sí, puede ser, ¿eh? Y luego ya terminas de poner tu té y sacas el sobre y lo exprimes para que todo caiga y se vea un poco más colorado y te lo tomas. Esa es una opción. Otros a lo mejor solo es un sobre o dos sobres, pero y los de las plantas, los que utilizan la planta, los que han utilizado así el ramito de la planta, ¿cuánta planta utilizan? Sí, yo creo como varias, como ramitas y pues ya la pongo, o sea, como para que salga medio concentrado y Ajá. ya. Sí, entonces a veces son un poco más de ramitas, a veces son un poco menos de ramitas, pero también recordemos que los principios activos de las plantas, que son denominados fitoquímicos, dependen o más bien se concentran en diferentes sitios de la planta. Podemos tener fitoquímicos que se presenten un poco más en el tallo, un poco más en la hoja o un poco más en la flor. Entonces, también viéndolo desde esa perspectiva, podemos tener diferentes concentraciones dependiendo de la fuente de planta, pero también de las cantidades de planta. Y si nos vamos un poco más a esto, y porque también hay muchos factores más que pueden intervenir, ¿cuánta agua utilizan cuando hacen su té? Pues yo, por ejemplo, lo pongo, no sé, en los pocillitos, como en los azules, y ahí lo lleno de agua. Ajá, y eso más o menos cuánta agua es. Como 300 mililitros, los pocillos chiquitos, ¿no? Sí, Si es uno chiquito, tal vez. Hay unos como de medio litro, ¿no? Que son como engañosos, porque el medio litro es si lo llenas al ras, entonces puede que sea un poquito más, un poquito menos. La verdad no lo sé. Eh, y cuando usan esa cantidad de agua, bueno, aquí por ejemplo dicen una taza, ¿no? Lo de tu taza, ahí la calientas el agua, pones tu sobrecito y ya es una taza. Pero entonces, ¿cuánto líquido es o cuánta agua pueden utilizar en esa taza? ¿En cuánto están diluyendo ese sobre? Como Bueno, en 250 doscientos mililitros. cincuenta ujú. 250 mililitros. Pues sí, la mayoría de las tazas andan por ahí, pero igual tenemos algunas tazas un poco más grandes y también hay tazas más pequeñas. De hecho, hay unas tazas que son creo que cafeteras, algo así, que solo les caben como 200 mililitros, pero depende de la taza, ¿eh? Aquí, por ejemplo, alguien dice que utiliza una taza grande, pues sí, porque digo, si ya te vas a tomar el té y te lo vas a preparar, pues de una vez preparas bastante, ¿no? Para disfrutarlo el tiempo que dure esa taza. Eh, entonces, aquí viene otra cosa. Por ejemplo, los que hacen el té con las ramitas y estos que compran, que no son de sobrecito, ¿cuánta agua utilizan para preparar su té?
Como medio litro. Ujú, como medio litro por cuánto de plantita, pues, lo que se pueda, ¿no? Sí, Porque a veces le pones poquito más, a veces poquito menos, realmente no sabemos cuánto. Algunos me decían que un puño, pero pues un puño cambia de puño dependiendo de la mano de cada quien. Entonces ahí ya vamos a otra variable. Y vamos a una más. ¿A qué temperatura hacen su té? Que hierba. Que hierva. a Ajá. temperatura ambiente. Temperatura ambiente, entonces tú no lo calientas, nada más dejas ahí que se vaya liberando el color del té. Sí, es que yo sabía que, bueno, no sé, mi conocimiento empírico, que primero hay que esperar a que el té se, bueno, con el agua al tiempo, a temperatura ambiente se vaya diluyendo y ya después lo calientes, pero no estoy Ujú. segura. Ok, esa es otra forma de preparar, no te preocupes. Y los demás, bueno, alguien mencionó hirviendo, entonces cuando ya hierve, que estamos a más de 90 grados, dependiendo de la altura a nivel del mar, es el momento en el que depositan sus ramitas. Va, está bien. Y los demás, alguien dice que lo pone hasta que huela, pues también es variable, ¿no? Dependiendo de la temperatura y el tiempo, porque a lo mejor ya está hirviendo el agua, ponen sus ramitas y pues te esperas a que huela, pero a veces puede ser un minuto, un poco más, pues es variable. Entonces, y los demás que han utilizado su té de sobrecito, ¿cómo lo hacen? ¿A qué temperatura? Yo igual, bueno, he hecho de ambos, igual también lo hago a temperatura ambiente. Temperatura Sí. ambiente. Yo también hago de los dos y también, bueno, o sea, como que yo sí espero a que hierva el agua y ya. Ah, ok. Cuando hablamos de temperatura ambiente, ¿cuál es la temperatura ambiente? Pues lo del garrafón, ¿no? O lo de la llave. Puede ser, aunque también es variable dependiendo de la hora del día. En las mañanas, en algunas zonas hace mucho frío y el agua es muy fría, y ya en la tarde pues ya no es tan fría. Por ejemplo, bueno, no sé si ahí cerca bueno, en las zonas frías de la ciudad, si ustedes abren la llave en las mañanas, es tan fría que hasta les duelen los dedos. Es En mi, horrible. en mi casa pasa eso, de hecho luego ni sale el agua. Ajá, a mí me pasa algo muy similar. Es más, hago lo posible por no tocar el agua de la llave porque está muy fría. Y los demás, ¿cuál es su temperatura ambiente? Pues igual del garrafón o del refri, como salga. Ujú. Que eso, pues debe ser alguna temperatura, ¿no? Aquí alguien dice que 20 grados centígrados, pues la verdad no lo sé. Aquí dicen 25, 27, 28, pues no lo sé. Es que todo depende de la temperatura ambiente. Entonces, pues ahora sí que la temperatura que tengan en su casa en el momento en el que lo hagan, ese será. Y también en qué parte de su casa tengan ese garrafón de agua, ¿no? Porque hay zonas a lo mejor un poco más calientes o un poco más frescas, incluso dentro de una habitación. Y también la cantidad de agua que hay en ese garrafón, porque recuerden que mientras más líquido, más energía se requiere para poder elevar un grado centígrado. Entonces, pues todo eso ya va interviniendo en la temperatura posible del agua. Aquí alguien menciona que cuando hierve el agua pone el sobrecito y lo deja unos 5 minutos. Bueno, también alguien, por ejemplo, pone el sobrecito en la taza y ya que lo pone en la taza lo mete al microondas. Yo lo que hago es meter primero el agua a calentar al microondas como unos 2 minutos, porque sí me gusta muy caliente, y ya después meto el sobrecito de té y lo voy como sacando y metiendo ya hasta que veo que va como soltando todo. Entonces, si ven aquí ya tenemos muchas variables. Tenemos el origen de la planta, la cantidad de la planta, el tiempo de contacto, bueno, la dilución o la dilución en cuanto a cantidad de planta y cantidad de agua, la temperatura con la cual se maneja este procedimiento. También tenemos otra variable que sería el tiempo en el que la planta o el sobrecito están en contacto con su té, o bueno, están en contacto ambos.
porque algunos a lo mejor dejan, como mencionas, vas metiendo y sacando el sobrecito y donde tú dices, aquí es, en ese momento lo retiras. Algunos lo que pueden hacer es dejarlo ahí hasta que se lo tomen, nada más lo pegan a la taza y pues ahí sigues disfrutando tu té. Otros puede ser que simplemente expriman el sobrecito y lo quiten. Los de la planta generalmente, pues no pones un poco de planta en la taza. La planta se queda en donde el recipiente, donde hayan calentado el agua y la planta sigue en contacto con esa agua, pero ya no con lo que está en la taza. Pero a lo mejor quieren un poco más de té y entonces van y vuelven a tomar de esa misma recipiente o de ese mismo recipiente y ahora tuvo un tiempo de contacto distinto a la primera taza. Seguramente les ha pasado así. Entonces, vamos a esto. ¿Cuántas variables estamos presentando? Pues son bastantes. Incluso ustedes mismos han preparado 2 veces iguales la misma taza, ya viéndolo así. ¿O siempre preparan de la misma forma exacta? No. No, no siempre es igual. No, a veces, digamos, cada variable se va modificando, ¿no? Y entonces vamos a lo que sigue. En todas las veces que se han tomado esa taza de té, ¿les ha quitado el dolor o les sirve para lo que ustedes dicen que sirve? No. No, es más efecto placebo que nada, ¿no? Puede ser, ¿eh? A lo mejor en algún momento sí le atinaron y eran las condiciones ideales y funcionó. Aquí alguien dice que prefiere el omeprazol. Bueno, espero no consuman tanto o no lo necesiten tanto. Aquí alguien dice que quiere pensar que sí. Puede ser, ¿eh? Al final se siente calientito en el estómago y cuando hace frío, pues sabe bastante bien. Y pues, ¿por qué no? Aquí dice que para la distensión se ha servido. Cree, puede ser, ¿por qué no? Y alguien piensa que sí, pero pensar que sí y estar seguro que sí, puede haber una diferencia en cuanto al resultado. Y eso es lo que precisamente sucede, ¿eh? No es que esté mal, ¿eh? Miren, todos están bien. Al final disfrutaron su taza de té y fueron felices con su taza de té. Así que todos están bien. Pero ¿qué sucede? En el caso de las plantas, como ya sabrán, varía dependiendo de varias condiciones, las concentraciones de los fitoquímicos de las plantas. Depende de la hora del día, de la humedad, de la temperatura ambiental, del clima, época del año, altura, inclinación del suelo y muchas otras cosas que seguro ya vieron en forrajes, que ya los llevaron, pero en el caso de forrajes ustedes se concentraban en los nutrientes de la planta. En el caso de pensando en los fitoquímicos, pues es más o menos lo mismo. Entonces, todas estas variaciones las podemos tener dependiendo de todas estas condiciones. Por esa razón es que puede que sí lleguen a tener o no el mismo resultado, pero este es muy variable. Y por otro lado, también depende mucho de cuál sea el método de preparación, porque hay compuestos, hay fitoquímicos que se liberan con calor, que de hecho si no calientan el agua antes, no se liberan, pero tampoco se trata de hervir, porque hay algunos compuestos que tienden a ser termolábiles. Entonces, si ustedes ponen a hervir el agua y después ponen la planta por mucho tiempo, se pueden inactivar. También hay otros compuestos que solo se liberan con frío, entonces los que lo hacen en su bebida fría es posible que sí se liberen, pero cuando la calientan entonces se inactivan. Es posible, ¿eh? Hay muchas variaciones ahí, depende de la temperatura y todo lo que hemos estado hablando. Así que también es posible que todas las veces que han hecho su té nunca hayan tenido la misma concentración de fitoquímicos en ninguna de todas sus versiones de preparación. También eso puede pasar, realmente no hay forma de saberlo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando van ustedes por una aspirina? ¿Quién de ustedes ha consumido una aspirina? Bueno, sus 2 aspirinas, que es de 2. Y de los que ha consumido sus 2 aspirinas, ¿a quién sí le funcionaron sus 2 aspirinas? Bueno, parece que hay más resultados positivos
en comparación a la taza de té, que estaban un poco más indecisos. Aquí alguien dice que no le funcionó la aspirina, pero mejor el paracetamol. Bueno, al final tienen un efecto parecido. Y aquí alguien dice que antes le funcionaban, a lo mejor puede ser que ya que hayas generado cierta resistencia, que después veremos a qué se debe esto. Y es posible que no te funcione, pero sí. Aquí dicen que es mejor el bioelectro. Bueno, el resultado parecido, y por eso es que puede ser mejor para ti, pero sea como sea, ¿dónde encontramos la gran diferencia entre hacer el té y tener la aspirina? Que el té, como ya vimos, hay muchas variaciones al momento de la administración y de la fabricación del preparado. Pero, ¿qué pasa en el caso de la aspirina? La aspirina, y como todo medicamento, debe de pasar por cierto nivel de control de calidad. Entonces, lo que les aseguran es que no importa dónde la compren ustedes, no importa si fue en la farmacia de la esquina, en una tienda o donde sea, 2 aspirinas siempre van a ser 500 miligramos de ácido acetil salicílico. Entonces, ustedes no tienen que preparar nada, el producto ya está hecho, ya está listo para consumirse. Y ese producto es lo que nos lleva a la ventaja de consumo que no nos puede dar en algún momento una planta. Entonces, aquí vamos otra vez con lo del principio. No significa que por ser de planta sea siempre bueno y por ser no de planta es siempre malo. Todo depende de varias condiciones que veremos más adelante. Así que eso es lo que sí les va a asegurar la aspirina, que mientras ustedes se consuman 500 miligramos, van a tener un efecto y que no importa dónde la compren, siempre va a ser la misma con las mismas características. Siempre son 500 miligramos y además es mucho más sencillo de fuente de calor, cualquiera que ésta sea. Y bueno, los que les gusta así solo introducir su bolsita de té, pues también funciona, ¿no? Para liberar algo, pero realmente las cantidades pueden ser muy variables. Les digo que hay algunos compuestos que se liberan con calor, otros con frío, incluso hay algunos compuestos de las mismas plantas que se liberan en diluciones alcohólicas. Y por eso es que, no sé si les ha tocado ver estas soluciones también tópicas que son alcohol con un montón de plantas y va directo a diferentes tipos de fitoquímicos y liberarlos pues requiere de diferentes con de liberación. Incluso existen algunas técnicas de liberación que son a través de macerado y esa ya es diferente. Pero bueno, hay muchas variables presentes en cuanto a la fitoquímica. Y aquí nada más una consideración que deben de tener ustedes. Antes de o cuando vayan a consumir cualquier medicamento, no importa de cualquiera que se trate, deben hacerlo con agua. No café, no té, no refresco, no leche y pues no, nada que no sea agua. ¿Por qué? Porque cualquiera de los otros posibles soluciones o líquidos pueden modificar las características físicas químicas de su medicamento y entonces reducir su eficacia o, en el peor de los casos, favorecer una toxicidad. Así que, miren, no voy a preguntar, pero si alguien ha consumido con algo que no sea agua, deje de hacer. Mejor hágalo con agua. Sí, es simple y pues no tiene buen sabor tan encantador como puede tenerlo el refresco, pero debe ser con agua, ¿va? Y ni siquiera necesitan mucha agua, solo sus 2 comprimidos de aspirina, un poquito de agua y todo se soluciona, ¿va? Y ahora, entonces, toda esta información que les estoy contando, todo lo que les digo, pues es información que se ha estado teniendo a lo largo de la historia por diferentes civilizaciones y esa información pues ha sido escrita o al menos ha sido preservada en diferentes fuentes bibliográficas, como pueden ser en algún momento los murales, tablillas, papiros, códices y escritos. Recuerden que también hay plantas que sí crecen en unas partes del mundo y hay otras que no. Entonces, la cantidad de información que se ha ido recopilando a lo largo de la historia por diferentes civilizaciones, pues es muchísima información.
y en ese entonces pues era más difícil el poder comunicarnos entre personas. Actualmente es muy sencillo que ustedes ingresen a internet, busquen algo y obtengan información. Desafortunadamente en el internet podemos tener información verídica, así como podemos tener información falsa. Por eso es tan importante que ustedes, no importa dónde consulten o lo que quieran consultar, pues se aseguren que esa fuente sea una fuente verídica. ¿Va? Y entonces, en ese momento, o al menos en el desarrollo de las civilizaciones, pensando en que gran parte de las enfermedades se debía a maldiciones y otras cosas sobrenaturales, pues eran precisamente los brujos, hechiceros, chamanes y magos y sacerdotes quienes se encargaban de recopilar y preservar, además de aplicar esa información. Pero bueno, actualmente sabemos que todo esto se basa en los principios activos que podemos encontrar en estas diferentes fuentes, que ya vimos, son plantas, animales y minerales. Y en la actualidad incluso podemos sintetizar compuestos 100% químicos, que a partir de ellos podemos también obtener una gran cantidad de principios activos. Si nos ponemos a pensar en el desarrollo de toda esta información, pues en sí, desde que muchas civilizaciones comenzaban a desarrollarse y a generar una forma de comunicarse y sobre todo de preservar esta información, pues podemos encontrar muchos posibles remedios que se usaron en algún momento o posibles tratamientos que se llegaban a utilizar. Podemos estar hablando de diferentes civilizaciones, no me voy a meter mucho de una en una, lo que quiero que sepan es la antigüedad que tiene el estar preservando la salud con el uso de diferentes principios activos, obtenidos de diferentes fuentes. Podemos estar viendo así a griegos, romanos, muchos otros, y aquí hay algo interesante porque al final cada quien tenía sus principios activos en algún momento, ya que les digo, hay plantas que solamente eran endémicas en ciertos lugares y aún así podemos tener mucha información que pudiera en algún momento pues coincidir, sobre todo a ciertos tratamientos. Pero aquí algo que fue, digamos, el precursor de lo que sería esta farmacología moderna, llegó con los árabes cuando ellos comenzaron con ese concepto de la alquimia. Y la alquimia, pues al final se convirtió en lo que es la base de la química, que era esta mezcla de sustancias para obtener una sustancia final o otra sustancia final. Entonces, estos precursores o esta alquimia, pues fue llevando poco a poco a nuevos métodos de extracción y obtención de principios activos y lo que nosotros actualmente conocemos como medicamentos, que es estas dos aspirinas que fácilmente pueden adquirir en la farmacia. Aquí hubo alguien que contribuyó de gran medida a esta información y de hecho es una de las bases que todavía manejamos en la farmacología moderna y es precisamente lo que mencionaba Paracelso. Y Paracelso lo que decía es que no existe nada sin cualidades venenosas y que solo la dosis es lo que convierte una cosa en veneno. Les comentaba que hay muchas plantas que ya tienen principios activos terapéuticos, pero también hay una gran cantidad de plantas que tienen principios activos tóxicos y que de hecho no debemos consumir porque si los llegamos a consumir pueden ser tóxicos. Pero gracias a estos principios o este principio del veneno hace la dosis, resulta que algunas de estas toxinas de plantas comenzaron a diluirse para que en condiciones o en concentraciones más pequeñas se pudieran tener principios activos terapéuticos. ¿Cómo se llama esta planta? Hay una planta que se le llama... se me fue el nombre. Floripondio. ¿Alguien conoce el floripondio? Es una especie de planta, bueno, es una planta que es como la flor, es como una especie de campana larga, puede ser blanca o amarilla, de hecho es bastante larga, yo creo que unos 20 centímetros al menos. El floripondio, hay que ser muy cuidadoso con esa planta porque esa planta produce una gran cantidad de atropina.
De hecho, cuando libera el polen esa planta, libera esa atropina y esa atropina puede ser tóxica y generar graves problemas en las mascotas. A mí me ha tocado ver gatos intoxicados con floripondio. Y sin embargo, la atropina a dosis controladas, a pequeñas dosis, se puede utilizar ya como un medicamento, y de hecho ya lo venden como un medicamento, esta atropina, y esta se utiliza como o para evitar contracciones musculares involuntarias por intoxicaciones por otros fármacos, o incluso para proteger la actividad cardíaca al momento de de algún procedimiento anestésico. Entonces, si ven algo que puede ser sumamente tóxico, también puede ser terapéutico. Lo que importa aquí es la dosis. Y en el mismo caso, si ustedes abusaran con la cantidad de acetoacetilsalicílico, pues podrían tener un grave problema de intoxicación. Por eso es que solo deben consumir sus 2 comprimidos, y me parece que solo era 2 a 3 veces al día. Y hasta ahí. No deben exceder una dosis. Exceder una dosis siempre los va a llevar a los efectos adversos. Así que como ven, esto que dice Paracelso es algo que aplica para todos los fármacos y todos los químicos y fitoquímicos, y que al día de hoy sigue siendo una de las bases de la farmacología. Pero si seguimos con esto, pues en sí la farmacología es una ciencia que se aplica a muchas otras áreas y que también depende su avance de muchas otras áreas. En el caso de la fisiología, pues la fisiología que ustedes ya vieron no es más que estudiar todos los procesos homeostáticos o los procesos fisiológicos, pero normales, y o más bien, por así decirlo, normales. Sin embargo, el que nosotros sepamos lo que es normal nos permite entender cómo el fármaco va a modificar todos estos procesos normales y además cuáles serían sus posibles repercusiones. Desde algunos conceptos muy simples, como la modificación de la ósmosis o favorecer la ósmosis, hasta casos un poco más complejos. Así que conocer la fisiología permite el avance de la farmacología y lo ha hecho en gran medida. En cuanto a la química es otra área que nos ha llevado mucho al desarrollo de la farmacología moderna. En el caso de la química, pues hay muchos principios activos que se han utilizado tanto en humanos como en animales. Algunos empezaron a probar en humanos y otros empezaron a probar en animales. Entonces, de hecho, se considera que en la historia de la farmacología, pues la farmacología y todos estos avances se han llevado de la mano entre humanos y animales, porque a lo mejor algunas plantas que los animales consumían, el humano a través de observación veía que podía tener cierto efecto terapéutico y comenzaban a probarla en humanos. O a veces era al revés, el humano la utilizaba, llegaba a tener animales enfermos y pues llegaba a administrarle algunas de estas plantas para ver si de esta forma podía obtener un beneficio terapéutico. Y como ven, pues sí hay pues muchas avances que se han tenido en conjunto. Y la química, pues lo que va a hacer es permitir la extracción de muchos compuestos, el desarrollo del medicamento y tener un producto que podamos adquirir fácilmente. Y bueno, ¿qué tanto va de la mano la química con la farmacología? Pues aunque nosotros como médicos veterinarios lo único que vamos a hacer es utilizar los medicamentos, en sí todos estos medicamentos en algún momento tuvieron que haber sido desarrollados por un químico y evaluados ya sea por un médico o un médico veterinario para asegurar el efecto terapéutico que se nos está prometiendo. Entonces, todo va de la mano, no está tan lejos, no son áreas separadas, solo que sí es una investigación multidisciplinaria. En el caso de la botánica, pues aquí también regresamos un poco a lo que veíamos al inicio. Ya se sabía de ciertas plantas que tenían efectos terapéuticos, entonces ahora hay que evaluar la repetibilidad de estos efectos terapéuticos, cuánta planta necesitamos para poder llegar a estos efectos terapéuticos y qué tipo de plantas sí nos van a llevar a estos efectos, cuáles no, cuáles pudieran ser incluso tóxicas en animales. Son una gran cantidad de variables las que podemos evaluar a través de la botánica. Incluso tenemos algunas
por ejemplo, plantas, pero que dependiendo de la especie pudieran ser o no ser terapéuticas, o pudieran ser o no ser venenosas. Entonces, pues sobre esto avanza la botánica y sigue teniendo un avance también la farmacología. Actualmente, muchos principios activos que pareciera son de plantas, en realidad ya son compuestos sintéticos que se obtuvieron originalmente de las plantas. Veamos un claro ejemplo y algo que seguramente han escuchado. ¿Qué pasa con el caso de los aislamientos de plantas? Miren, les decía que lo que ustedes hacen con el té es tomar la planta, ponerla en el agua y esperar que en el agua se empiecen a liberar los ingredientes de la planta o los fitoquímicos. Pero para ir más lejos de esto, pues la misma industria farmacéutica hace precisamente esa extracción, pero no nada más lo extrae, también lo cuantifica. Después de que lo cuantifica, lo sintetiza para obtener una mayor cantidad del principio activo sin necesidad de utilizar tanta planta. Y gracias a esto incluso podemos tener una gran cantidad de principios activos que se comercializan actualmente, que su origen es de planta, pero que no necesariamente todo el principio activo que se comercializa vino de una planta. Miren, ¿a qué voy con esto? ¿Qué pasa con el caso de la amapola? La amapola es una planta. De la amapola se obtiene el opio. Resulta que del opio se obtienen diferentes productos comerciales. Entonces, el opio, digamos que es el fitoquímico base de la amapola, pero este se sintetiza, se modifica y entonces obtenemos todos los analgésicos opioides. De todos estos analgésicos opioides se utiliza el tramadol, se utiliza el butorfanol, se utiliza la buprenorfina, la morfina también se obtuvo a partir de este mismo opioide y por eso es que todos se llaman analgésicos opioides. Uno de los primeros analgésicos opioides que se obtenía o que se obtuvo a partir de esta planta fue la heroína. Entonces, la heroína también se desarrolló originalmente como un producto para el manejo del dolor. Sin embargo, los efectos adversos que se obtenían por esta purificación, bueno, que se obtenían por el uso de la heroína, superaron a los efectos terapéuticos, razón por la cual se prohibió su comercialización. Y eso no quedó ahí, se fueron haciendo otras modificaciones hasta llegar a principios activos que actualmente son muy seguros, se pueden utilizar tanto en humanos como en animales y de hecho son muy recomendados para el manejo del dolor. A lo mejor alguien aquí ya ha consumido alguna vez el tramadol y ese se utiliza para el manejo del dolor. Entonces, si ven, esto nos lleva a grandes ventajas porque no necesitamos tanta amapola para poder cubrir las necesidades del mercado. Porque si tuviéramos que utilizar solo la amapola y hablando precisamente, no sé, de la savia de la amapola, pues necesitaríamos muchísima para poder cubrir la demanda, bueno, la demanda mundial. Pero gracias a estas modificaciones sintéticas se puede obtener. Por ejemplo, la cafeína de la cafeaspirina o de todos estos productos que tienen cafeína, no crean que es cafeína que se toma del café, es cafeína sintética. Entonces, esta cafeína sintética, que es igual a la cafeína normal, pues es la que se utiliza en estos compuestos, porque de la misma forma no hay suficiente, en este caso, semilla de café, para cubrir todas las necesidades. Y además eso eleva costos. Y lo importante también es llegar a un costo favorable. Y así es como se van obteniendo todos estos extractos puros que les digo después se van modificando hasta poder llegar a un producto comercial. Y esa es la idea que se tiene pues en todos los casos. Alguna vez en China, hace muchos años, cuando se tenía un gran auge de este tipo de investigaciones, hablando de los años 60 y 70, pues resulta que empezaron a haber algunos problemas porque la investigación iba muy rápido. Entonces iba más rápido de lo que podían crecer las plantas. Y llegó un punto en el que algunas plantas casi desaparecieron, casi se extinguieron. Tuvo que haber algunas regulaciones, por ejemplo, en Europa ya hay algunas regulaciones de cultivo de diferentes plantas. Incluso, por ejemplo, en Europa, en algunos países sí es legal el cultivo de amapola, porque gracias a este cultivo de amapola se obtienen después los derivados sintéticos.
Entonces, aquí hay varias cosas que van a intervenir. Por otro lado, cuando pensamos en los avances de fisiología, les mencionaba que esto es porque el fármaco siempre va a estar alterando condiciones normales del organismo, pero en el caso de estos avances, pues no solo es la fisiología, también es la anatomía y muchos otros áreas que van a estar interviniendo. Y en cuanto a los avances de los conceptos farmacológicos, hay un concepto que es muy importante y que también es hasta la fecha uno de los conceptos que en los que siempre basamos la farmacología. Y simplemente es que existe una relación entre la dosis y el efecto del fármaco. Como les decía, podemos tener una dosis terapéutica, pero también una dosis tóxica. Podemos tener una dosis en la que no tengamos un efecto, podemos tener una dosis en la que el efecto sea mínimo. Incluso tenemos algunos anestésicos que si ustedes los administran, dependiendo de la dosis, pueden ser relajantes, pueden ser tranquilizantes y pueden ser anestésicos, pueden ser anticonvulsivos. Entonces, la dosis sí depende mucho del efecto y está altamente relacionado. Así que esta es otra cosa que también vamos a estar tomando una y otra vez. Incluso en el laboratorio, ahí les van a enseñar a dosificar y es muy importante que ustedes dosifiquen, porque si administran una dosis excedente, pueden generar la toxicidad. Si administran una dosis menor, entonces puede que no se presente el efecto. ¿Ah? Son varias cosas en el caso de la farmacología para que aseguremos que algo funcione. Y les decía que la farmacología sigue avanzando y cada vez más a pasos agigantados. Por ejemplo, ¿qué pasa o qué pasó con el ácido salicílico? El ácido salicílico es la molécula base de la aspirina. De hecho, el ácido salicílico es lo que lleva a cabo el efecto terapéutico. Sin embargo, este fue desarrollado en 1860, pero fue hasta 1899, 39 años después, cuando por fin la aspirina logró llegar al mercado. Entonces, si ven, tardó 39 años desde su desarrollo hasta poder obtener un producto comercial que fuera estable y que cubriera con todos los requisitos de seguridad para poder comenzar a ser comercializado. Eso era en ese entonces, ¿no? 39 años. Creo que muchos ni siquiera llegamos a esa edad. Entonces, imaginen que se requirió de más de una vida de lo que ustedes llevan hasta este momento para poder llevar un producto comercial al mercado. Y ahora, decir que la aspirina por ser vieja es mala, no. Hasta la fecha, y ustedes ya mismo los confirmaron, ya han consumido aspirina. Entonces, la aspirina, o al menos el ácido acetilsalicílico, sigue siendo un principio activo funcional con buenas características de seguridad y con muy buenos resultados. Pregunta que por qué tardó tanto en comercializarse. Bueno, porque tú tienes el ácido acetilsalicílico, pero necesitas un vehículo que le permita ser estable. Además de permitir ser estable, que cuando llegue al estómago pueda diluirse a cierta velocidad que le permita liberarse de esa forma o de ese comprimido y entonces se pueda pasar de ahí a la sangre. También necesitas un método para poder medirlo y saber si realmente está pasando o no está pasando. También necesitas tiempo para juntar dinero y que entonces puedas llevar a cabo todos estos procedimientos. Tengan en cuenta que actualmente tenemos una gran cantidad de métodos de detección y de cuantificación, pero en 1860 posiblemente tuvieron que desarrollar varios métodos de cuantificación para poder asegurarse que el ácido acetilsalicílico funcionaba. Las pruebas de toxicidad también llevan su tiempo determinado. Actualmente, como todo ya está, bueno, digamos, ya tenemos más métodos, ya hay más equipo y ya hay más tecnología, el tiempo se ha recortado. Actualmente un medicamento desde cero, aquí ya hablamos de conocer la molécula y luego llevarlo al producto. Actualmente desde cero, desde desarrollar la molécula hasta llevarlo al mercado, puede llevar un periodo de cerca de 10 años. Entonces, y ahí también depende de muchos factores. Pero si ven, comparando 39 años con solo 10 años, pues sí hay mucha diferencia.
Aquí también mencionan que si tiene que ser un protocolo nuevo, un protocolo previo. Sí, porque ustedes tienen primero que idear cómo van a evaluarlo, y ya que idearon cómo lo van a evaluar, tienen que conseguir a los voluntarios, tienen que conseguir el sitio en donde lo van a hacer, quiénes van a ser los que van a tomar, por ejemplo, la sangre, tomas de muestra de sangre, quiénes van a evaluar la toxicidad y todas esas cosas que actualmente son mucho más sencillas por la facilidad que tenemos de comunicación, pero que en 1860 seguro no eran nada sencillas. Entonces, todo eso ha tenido que ver, ¿eh? El desarrollar tecnologías de movilidad y de comunicación ha favorecido en gran medida el que se pueda tener un desarrollo mucho más rápido. Actualmente, si ustedes tienen dudas de algo, pueden enviar un correo electrónico y solamente esperar a que se los contesten, sin importar dónde se encuentra la otra persona que les están escribiendo. Véanlo el día de hoy, o al menos sobre esta pandemia. Gracias a la tecnología podemos estarnos comunicando en este momento. Y eso facilita mucho. Si no tuviéramos el Internet y todo fuera, por ejemplo, en cartas, pues cómo sería nuestra velocidad de comunicación, ¿no? O sea, todo eso tuvo que ver en el que se tardaran 39 años en poder llegar a un producto comercial. Y miren, les decía de la aspirina tardó 39 años, pero sea como sea, sigue en el mercado. Tenemos otros ejemplos, como puede ser el Prontosil, el cual se desarrolló, se vio que funcionaba, pero a través del Prontosil comenzaron a desarrollar más principios activos que fueron conocidos como sulfonamidas. Y entonces resulta, y les decía que fue el mismo Fleming el que empezó con el desarrollo de esto, pero resulta que el Prontosil, pues, era bueno, pero las otras sulfonamidas, conforme se iban desarrollando como derivados de ese, pues se obtenían mejores resultados, eran más eficaces, tenían mejor seguridad, eran menos costosas, era más fácil fabricarlas, había muchas ventajas sobre el Prontosil. Entonces llega un punto en el que el Prontosil desaparece, pero las otras sulfonamidas mejoradas lo reemplazan. Y eso también puede suceder, ¿eh? La industria farmacéutica es algo que siempre está en movimiento. Incluso lo que yo les cuente en este semestre, es posible que cuando ustedes ya se encuentren ejerciendo, algunas cosas ya se hayan modificado. Es posible que tengamos fármacos nuevos, pero que también tengamos algunos que ya salieron del mercado. Todo puede suceder, o a lo mejor en unos 10 años eso es lo que sucede. Algunos nuevos tenemos nuevos fármacos y tenemos otros fármacos que ya no están presentes. Aquí preguntan que qué opino acerca de cómo fue posible sacar una vacuna para el COVID-19 en tan poco tiempo, que sí creo que esté bien. Lo que pasa es que ya utilizaron tecnología previa. No crean que las vacunas de COVID se desarrolló la tecnología el año pasado, o hace que fue, ¿en qué año estamos? ¿2021? A ver, si el COVID inició en diciembre del 2019, que fue cuando se conoció en el mundo, digamos que gran parte de la tecnología que se utilizó para el desarrollo de las vacunas ya existía desde antes de 2020. De hecho, ya llevaban varios años con esa tecnología. Hay algunas vacunas de ARN que se han estado probando en otros países y pues en sí los laboratorios que llevaron al desarrollo de las vacunas de COVID, pues era una tecnología que ya tenían. Lo único que hicieron fue aplicarla a la vacuna de COVID. Entonces, si lo vemos desde esa forma, pues en sí no es que todo se desarrollara en unos meses, simplemente ya lo tenían, lo comenzaron a aplicar y ya que lo aplicaron, esto lleva ciertas fases, lleva 3 fases que después veremos un poco de esto, pero aplicado en la parte farmacológica. Y aquí algo que también favoreció mucho el que pudieran avanzar este desarrollo de vacunas fue la gran inversión que se empezó a tener por parte de los países, porque muchas veces es inversión privada la que se requiere para este desarrollo, pero en este caso incluso hubo, dependiendo de los países, cierta inversión gubernamental. Entonces, por lo mismo de esta inversión gubernamental, pues se podía adquirir con una mayor velocidad una gran cantidad de insumos necesarios para la evaluación de los medicamentos.
y bueno, en este caso la vacuna. También, gracias a toda esta necesidad, fue más fácil obtener permisos, porque cada que ustedes van a evaluar cualquier cosa, sobre todo en humanos, hay que obtener una gran cantidad de permisos, conseguir los voluntarios y así sucesivamente. Si nos vemos un poquito a lo que sucedió el año pasado, ya ven que en varios estados aquí en México empezaron a decir que estaban buscando voluntarios para hacer la prueba de una de las fases de la vacuna. Entonces, pues fue rapidísimo lo que lograron tener varios miles de voluntarios en México, en los diferentes estados, para las diferentes vacunas. Si no hubiéramos tenido esta necesidad, ¿qué tan fácil creen que hubiera sido conseguir esos voluntarios? A lo mejor no lo hubieran tomado con la misma necesidad que lo tomaron. Muchos en algunas entrevistas decían que lo están haciendo porque ya tenían un paciente o un familiar que era un paciente que había fallecido por COVID o que estaba muy grave por COVID. Entonces que por eso estaban dispuestos a hacer la prueba de la vacuna. Y muchas cosas tuvieron que ver, ¿eh? Y entonces, miren, en cuanto a la vacuna de COVID, no se espanten, les digo, ya es tecnología que existía, a diferencia, por ejemplo, de una vacuna para el VIH, en el que hay una inmunodeficiencia y las vacunas precisamente necesitan al sistema inmune para funcionar, ahí es donde llegan una de esas grandes diferencias. Por eso es que no hay una vacuna para el VIH, hay evaluaciones de muchas cosas, pero no hay todavía, mientras que el COVID como tal no genera una inmunodeficiencia. Entonces, mientras el sistema inmune responda, pues hay posibilidad de obtener algo. Y si no existía aún antes es porque ni siquiera existía el COVID. Y todos los esfuerzos se encaminaron hacia el desarrollo de estas vacunas. Entonces, por eso fue que fue tan rápido. Fueron muchas cosas que tuvieron que intervenir y que estuvieron presentes. Y desafortunadamente, pues la gran necesidad que se presentó de forma inmediata, pues digamos, el mundo lo conoció en diciembre de 2019, noviembre del 2019, más o menos por ahí, y pues nosotros, México, que fuimos de los países que fuimos de los últimos en empezar cuarentena, lo hicimos en marzo, entonces tampoco es que fuera mucho tiempo, apenas fueron 4 meses. Y si nos pensamos en Europa, para enero ya estaban cerrando actividades, no estaban deteniendo actividades. Por eso es que todo fue tan rápido, también por la urgencia de volver a regresar a actividades, que es más o menos la idea que se tiene cuando ya se logre vacunar una gran parte de la población. Y por eso es que tratan de acelerarla en todos lados. Pero bueno, eso más o menos iría por ahí. En el caso de los fármacos, regresando a esto, pues pasa algo no parecido, pero sí también sus propios retos, porque a pesar de que existe una gran cantidad de fármacos, aún no tenemos todo lo que necesitamos. Miren, no sé si ustedes alguna vez han ido a la farmacia y han visto más o menos ahí cómo va la variedad de principios activos y van a ver que hay una gran cantidad de principios activos presentes y no están obligados a conocerlos todos en este momento, pero sí hay una gran cantidad de principios activos y que ustedes ya pueden disponer de ellos fácilmente. Desafortunadamente, y por la dificultad que esto presenta, pues no siempre vamos a tener un buen resultado, porque también hay muchas variaciones presentes. Y es por eso que algunos fármacos que pudieran considerarse en algún momento muy buenos, después de un tiempo resultan no ser tan buenos como se esperaban. Así que de ahí a veces llegan a cometerse errores y pues de ahí los errores llegan a ser tan grandes que eso lleva a la desconfianza por parte del consumidor. Pero es que hay factores que por más que los queramos considerar o que siquiera nos gustaría tomar en cuenta, es muy difícil saber si van a estar o no. Y otros que pues sí han sido algunos descuidos. Entonces, si nos vamos a la historia de la farmacología, podemos considerar, como les decía desde el inicio, que la farmacología ha estado con la humanidad desde el inicio, a lo mejor de una forma empírica y mítica y mágica, pero de ahí se ha ido evolucionando a un ritmo muy acelerado actualmente, en el que podemos estar incluso hablando de una reducción
muy importante en cuanto al desarrollo de medicamentos. Incluso seguramente han escuchado por ahí que ya hay ciertos fármacos que pueden funcionar contra el COVID. Bueno, en realidad muchos de estos fármacos que dicen no es que se acaben de desarrollar o que se hayan desarrollado en 2020, más bien eran fármacos que servían para otra cosa y están evaluándolos para ver si también podrían servir contra el COVID o la COVID más bien. Entonces, es por esa razón que no está llevándose esos 20 años, está en un solo año, pero no son moléculas desde cero, son moléculas que ya existían y que ahora se les está evaluando para buscar un nuevo fin. Y eso se hace constantemente, ¿eh? El ácido acetilsalicílico inicialmente era un analgésico antiinflamatorio, actualmente también se llega a recomendar y a prescribir como un anticoagulante, como parte de los efectos que genera. Así que si ven, pues aún cuando ya tenemos los principios activos en el mercado, no significa que solo sirvan para lo que se supo en un inicio. También se le pueden ir descubriendo mucho más cosas y así puede seguir continuando. Y tanto en efectos terapéuticos como en efectos tóxicos, ¿eh? Por eso es que la farmacología siempre está en constante evolución. Miren, algo que sí es claro y que debemos de tener en cuenta es que los fármacos sí han mejorado la calidad de vida de las personas y sí evitan una gran cantidad de desarrollo de enfermedades. La esperanza de vida en los años 40, hablando en promedio de esperanza de vida, apenas se acercaba a poco más de los 40 años. Entonces andaba creo que por los 43, 42 más o menos en los años 40. Algunos pues ya andaríamos muy cerca de esa esperanza de vida, pero afortunadamente por el desarrollo de los medicamentos, y sí está muy relacionado con lo de los antibióticos, esta esperanza de vida se ha incrementado bastante, tanto así que la esperanza de vida actual en hombres y mujeres está entre los 75 y los 78 años, me parece. Entonces, pasar de cerca de los 40 a poco más de los 70, que son 30 y tantos años, es que ese último reporte fue del 2016, al menos el que yo vi, pues sí es bastante importante cómo ha repercutido en la salud de las personas. Incluso, bueno, y desafortunadamente tenemos este ejemplo actual, pero al inicio, cuando inició la pandemia, pues muchos médicos, era la primera vez que se enfrentaban a este problema y realmente no sabían cómo tratar la enfermedad. Lo hacían basándose un poco en signos, un poco en ensayo y error, y pues la mortalidad era mucho más grande. Ahorita, porque en esta ola el contagio es muy grande, pero hablando en porcentaje de mortalidad y contagios, era más grande al inicio. Actualmente se ha reducido mucho este porcentaje de mortalidad porque se ha visto que ciertos fármacos utilizados en tales momentos, pues favorecen la recuperación de los individuos. Entonces, más evidencia que lo que ya estamos viviendo para la importancia de los fármacos, pues creo que no puede haber. Así que sí son indispensables para la salud humana y animal. Y eso ya está más que demostrado. Aquí, bueno, les menciono solamente 3 a 5 años de esperanza de vida promedio, pero este fue un reporte que se hizo apenas en los últimos años. Pero ya pensando en los años 40 a la fecha, sí es abismal esta diferencia. Sin embargo, a pesar de que tenemos mucho, no lo tenemos todo. Veíamos esto del SIDA, no hay un tratamiento para el SIDA. Hay tratamientos que reducen el problema, digamos, favorecen las condiciones de vida de los individuos, pero no lo curan, no retiran la infección. La infección está ahí, solo la atenúan o hacen algunas mejoras en cuanto a la respuesta del individuo, pero como tal, curarlo, eso es otra cosa distinta. En el caso del cáncer, sí, tenemos algunos anticancerígenos, pero aún así no tenemos anticancerígenos 100% eficaces o que puedan actuar en cualquier momento del desarrollo de la enfermedad. ¿Qué pasa con el Alzheimer? También por ahí tenemos algunos, no tratamientos, más bien algunos fármacos que favorecen o retrasan la signología. Hay diferentes, pero como sea, un individuo que ya llegó hasta cierto grado de esta enfermedad, ya no hay una recuperación.
Aquí dicen que algo bueno del COVID es que pudimos ver cómo todo el proceso desde que se detecta una nueva enfermedad a cómo se desarrolla un medicamento o vacuna y todo lo que implica. Eso es cierto. Y miren, a veces lo dejamos de lado y sobre todo dejamos de lado lo que tenemos enfrente. Durante años hemos tenido las vacunas enfrente, pero como era algo que ya lo tomábamos como parte del día a día, posiblemente no veíamos esa importancia que tenía. Lo mismo los fármacos, a veces los tenemos tanto con nosotros y son tan parte de nuestra vida que no logramos ver la repercusión tan grande que tiene el que estén ahí presentes. Entonces, sí es algo que debe de darnos una buena enseñanza y que debemos de tomar para relacionar más lo que vemos, por ejemplo, ustedes en su formación como médicos veterinarios con lo que es la vida diaria. Ustedes se están formando porque se están capacitando para poder llevar a cabo una actividad en la que ustedes sí tienen las condiciones de aprendizaje. Esa es la idea de todo esto, capacitarlos para que ustedes puedan tomar decisiones y puedan, pues, enfrentarse a una problemática, dependiendo del área en la que ustedes se encuentren. Entonces, sí, traten de relacionar todo lo que ven en clase. No lo dejen solamente para las 2 horas de clase o lo que me tarde en comentarles cosas. Traten de relacionarlo a su vida diaria y cómo es que los fármacos actúan y cómo es que llegan a generar sus efectos terapéuticos, porque eso incluso les va a servir mucho para esta clase. Les digo que es mucha información nueva y a lo mejor ni siquiera es nueva porque ustedes ya usaron la aspirina muchas veces. Ahora, pregúntense cómo funciona la aspirina y que también eso será algo que veremos más adelante y van a ver que ya relacionándolo con el día a día es mucho más sencillo de recordarlo. Y otros nombres son muy difíciles de pronunciar. A lo mejor ahí sí se tardan un poco, pero no lo dejen a un lado. Y ahí también nos queda un punto más, la aparición de cepas resistentes. Seguramente los espantan todo el tiempo con la COVID, pero antes de espantarlos con la COVID, los espantaban con el problema de resistencias bacterianas. Bueno, no es que esto se acabara, el problema está ahí. De hecho, muchos pacientes pues no han podido tener un buen resultado precisamente por problemas de resistencia. La resistencia es cuando el antibiótico no está funcionando porque las bacterias tienen mecanismos que impiden el funcionamiento de este antibiótico. Y ese es un grave problema que tenemos también en la actualidad. De hecho, y no por ser desesperanzador, pero de acuerdo con la OMS, si se mantiene este ritmo de desarrollo de resistencia, puede que para el 2050 ya se tengan mayor mortalidad por bacterias resistentes que por la máxima causa de muerte que lo era hasta al menos 2018, 16, perdón, que era el cáncer. Ahorita no sé cómo vayan estas comparaciones con la COVID, la verdad no lo sé, pero sí les puedo decir que al menos en comparación el cáncer con el resto de otras causas de muerte, al 2016 el cáncer era la principal causa y para el 2050 se estima que vaya a ser el desarrollo de resistencia, más bien la muerte por bacterias resistentes a los antibióticos. Entonces, para que vean cómo está todo esto. Aquí dicen que como en el chat, que como las personas por el exceso de consumo de amoxicilina o cefalexina, sí, desafortunadamente muchas veces se consumen muchos fármacos sin necesitarlos. Y el problema cuando tú consumes de más es que también lo puedes consumir en dosis que no son necesarias. Hay veces que dicen, bueno, es que me tomo media pastillita porque como no lo necesito y para no intoxicarme, pues con media pastillita basta, pero media pastillita es lo suficiente para generar resistencia. Es variable. A ver si alguien levantó la mano, es que ya no vi el nombre. Ah, sí, es que respecto a eso, recuerdo que en bacteriología nos habían bueno, me habían comentado que dependiendo también del fármaco por su nivel de espectro, entonces decía que hay veces que con la amoxicilina, que puede ser como una gripita normal y luego meten fármacos de alto espectro y para posteriores enfermedades o infecciones, ya después la amoxicilina, como se consumió en demasiado exceso cuando no era necesario en un espectro tan bajo, se hacía la resistencia. Sí, mira, cuando las bacterias, digamos, en el medio, hay moléculas de fármaco,
y este fármaco pues detectan que pudiera ser dañino para ellas, porque al final el antibiótico es benéfico para nosotros, pero es dañino para las bacterias comienzan a activar ciertos mecanismos de resistencia que veremos más adelante, tal vez ya vieron un poco de eso en bacterias, pero aquí lo que sucede es que existen diferentes niveles de susceptibilidad. Entonces, a lo mejor tienes una bacteria que ya era medianamente susceptible a amoxicilina, tú administras amoxicilina y a lo mejor estas bacterias no están recibiendo la cantidad necesaria de amoxicilina para que se presente el efecto, pues comienzan a desarrollar la información necesaria para incluso transmitirla y que otras bacterias también puedan desarrollar estos mismos mecanismos y activarlos. Entonces, ahí vienen algunos problemas. Otro problema, y que también es muy grave, es esta idea de utilizar antibióticos de amplio espectro para todo. Amplio espectro significa que cubre una mayor cantidad de bacterias, al menos en grupos bacterianos o en géneros, pero eso no significa que maten a todos. Entonces, a lo mejor tú utilizas un amplio espectro, pero ese amplio espectro no cubre lo que sí te está generando el problema. Entonces, ahí también podrías empezar con estos problemas de resistencia, porque tú sí estás administrando algo que a esa bacteria que te está generando el problema no la va a atacar, aún siendo de amplio espectro, y con eso la logra reconocer y todavía se vuelve más resistente. Entonces, sí puede suceder. Después ya nos adentramos un poquito más a esto, pero para que vean que a pesar de que tenemos mucho, no tenemos todo y algunas cosas que tenemos las usamos mal y por eso dejan de funcionar. Y de ahí que entonces se tenga que desarrollar algo nuevo, pero si no usas ese algo nuevo bien, pues llega el punto en el que deja de funcionar. Y ese es como una especie de círculo vicioso que tenemos todo el tiempo. Y eso es a nivel mundial, ¿eh? No crean que es aquí hablando específicamente en México. Es un grave problema que tenemos por todos lados. Y bueno, en cuanto a los conceptos, que es importante que veamos, pues pensamos en el concepto base de la farmacología. ¿Qué es la farmacología? Pues es la ciencia que estudia los fármacos y la acción de estos sobre los organismos vivos. Entonces, el fármaco o esta farmacología va a abarcar el origen, propiedades físico-químicas, acción y destino del fármaco en el organismo. Aquí, cada fármaco que veamos, vamos a ver cuál es su origen, cuáles son sus propiedades físico-químicas, cómo va a actuar en el organismo contra las bacterias y cómo va a poder llegar hasta el sitio de acción. Entonces, todo eso lo vamos a tener que estar viendo porque es importante que ustedes lo conozcan, porque de esa forma aseguran que el tratamiento sea funcional. Porque si el fármaco no llega a su sitio de acción, el fármaco no funciona. Y desafortunadamente muchas veces no se toma en cuenta esta parte, se aplican medicamentos sin saber si el fármaco llega o no llega hasta el sitio de acción y por eso también se llegan a tener tantos problemas. Y más adelante vemos todo esto, ¿eh? Son varias condiciones. Ahora, existen algo que son las ramas de la farmacología. Todas estas son, digamos, áreas que van a estar complementando toda la información necesaria para el desarrollo de la farmacología. Tenemos todas estas de aquí, la farmacognosia, farmacotecnia y así sucesivamente. Que de hecho, miren, la primera tarea que ustedes van a hacer y que les voy a subir al Classroom es precisamente buscar la definición de cada una de estas ramas de la farmacología. En el libro, la tercera edición, me parece que hay algunas otras ramas más. También usen esas, yo les pongo las indicaciones en el libro, en el Classroom, pero ¿por qué es tan importante que ustedes las conozcan? Pues porque todas estas ramas van a estar involucradas para poder llevar a cabo el desarrollo farmacológico y finalmente tener un tratamiento eficaz. Entonces sí es importante que ustedes conozcan todas estas ramas y cómo intervienen. Y mucho de esto en sí lo estaremos retomando a lo largo del curso. Por ejemplo, bueno, es que todas irían, pero ¿qué pasa con el caso de la farmacología clínica? Pues el caso de la farmacología clínica estudia todos estos efectos terapéuticos del medicamento, del fármaco en el individuo, y prácticamente es lo que veremos en todo el curso. ¿Cuáles son los fármacos? ¿Cuáles son los efectos terapéuticos y los efectos adversos? Y ahí entra la toxicología. Y así, en sí, les digo, todos estos ramas las estaremos viendo a lo largo del curso en cada uno de los fármacos. Sobre todo, dos de estas ramas que repetiremos una y otra vez,
y que incluso tienen un capítulo entero, son la farmacodinamia y la farmacocinética, porque estas son gran parte de la base de la farmacología. Si ustedes logran entender claramente la farmacocinética y la farmacodinamia, pues ya es una gran ventaja para poder comprender cómo funciona la mayoría de los medicamentos. Es algo indispensable. Hay otro concepto que vamos a estar utilizando mucho y lo usaremos todos los días, y es el principio activo. El principio activo es la sustancia que posee el efecto farmacológico. Miren, el fármaco y el principio activo es lo mismo. Son ese ingrediente, esa molécula que genera el efecto terapéutico o que genera el efecto sobre el organismo. De forma inicial consideramos que curando las dolencias o mitigando las enfermedades, pero finalmente es esa molécula que va a llevar a cabo el efecto terapéutico. Si pensamos en un anestésico, la anestesia no es un efecto terapéutico. Sin embargo, un principio activo sí te puede llevar a cabo el efecto anestésico. Entonces, por eso hago esta aclaración, porque no todos los efectos son terapéuticos. La anestesia o una tranquilización o una relajación, pues como tal no es un efecto terapéutico, no estás quitando, no estás mitigando una enfermedad, tampoco estás resolviendo nada, simplemente inhibes la actividad del paciente. Y ya después, sobre eso, llevas a cabo un procedimiento. Pero en general también es un principio activo una anestesia. Ahora, estos van a clasificarse de acuerdo con sus orígenes. Miren, hay diferentes orígenes de los principios activos, pero ya vimos que en sí vienen de plantas, de minerales y de animales. Entonces, sí van a tener también diferentes orígenes, como pueden ser carbohidratos, lípidos, glucósidos, vitaminas y proteínas. Pero no se preocupen, no se lo aprendan así. Después los veremos uno por uno y entonces ahí sí ya será un poquito más complicado. Preguntan que si era, que cuál era el mismo que el principio activo, fármaco. Como tal, la palabra fármaco hace referencia al principio activo. Entonces, ustedes pueden decirle fármaco o pueden decirle principio activo, es un sinónimo y no hay ningún problema. Es lo mismo. Lo que no pueden decirle igual es medicamento y eso lo vemos en la siguiente clase. En cuanto a las fuentes de extracción del principio activo, pues ya vimos todas estas condiciones del mundo terrestre en cuanto a plantas, animales y minerales, pero también tenemos una gran cantidad de plantas y animales en el mundo marino. Y a estos, o bueno, también del mundo marino, pues podemos obtener una gran cantidad de principios activos. A todos estos fármacos que se obtienen de origen del mar, pues son conocidos como acuafármacos. Entonces serán toda esta flora y fauna que se encuentra en el fondo del mar y de la cual se pueden extraer los principios activos. Miren, algunos ejemplos que tenemos puede ser el caracol marino, del cual se obtiene la conotoxina y de esta se pueden producir un analgésico que llega a ser 1000 veces más potente que la morfina. Aclaremos esto. La potencia hace referencia a la dosis necesaria para llevar a cabo el efecto. Significa que con una dosis 1000 veces más chiquita, ya es igual de eficiente para el efecto analgésico. Entonces, con una cantidad chiquitita, ya tenemos el efecto que deseamos. Hay una pregunta en el chat y ahorita se la respondo porque tiene mucho que ver con esto de los acuafármacos. Miren, en el caso de estos caracoles, se ha visto que esta conotoxina puede tener muy buena eficacia incluso en pacientes con SIDA o con cáncer. También tenemos el caso de los peces globos. De este se obtiene la tetradotoxina. También tenemos un efecto analgésico muy bueno. Se ha utilizado de forma experimental contra cáncer terminal, jaquecas y otras enfermedades y ha tenido buenos resultados. Por otro lado, tenemos a las esponjas, de las cuales se produce casi 1/3 de los productos marinos farmacológicos. Imagínense cuántas propiedades se pueden obtener de las esponjas de mar. Y de estos principios activos se puede producir
medicamentos antivirales, anticancerígenos y contra el asma. Entonces se ha visto que con principios activos obtenidos a partir de estas esponjas o podemos obtener efectos que no se han podido tener en otros casos con principios activos de la tierra. ¿Qué pasa con el caso de los briosos? Bueno, los briosos se obtiene la briostatina, eso es un brioso. Son animalitos marinos. Los briosos, o de esta briostatina, se obtiene uno de los principios activos más escasos con los que se ha visto que se puede curar o al menos tratar de forma favorable cáncer de pulmón, próstata, leucemia y hasta el Alzheimer. Y entonces, esto se relaciona mucho con lo que están preguntando. A ver, si tenemos tantos principios activos tan buenos que se pueden obtener del mar, entonces, ¿por qué no se están comercializando? ¿Por qué si son tan buenos no los estamos usando? Todo esto es experimental, ¿eh? No se comercializan todavía. Puede ser porque son escasos y podrían poner en peligro de extinción a algunas especies o algo así. Sí. Mira, son escasos, son de difícil adquisición. Como también dicen, son muy caros, y sí, tendrían que ser muy caros por la dificultad, pero pensemos en los ecosistemas también, porque eso es parte de lo que mencionan. Recuerden que tan solo una esponja de mar llega a crecer 1 milímetro al año. Entonces, sí, son muchos los principios activos favorables, pero nada más cortar más de 1 milímetro de esponja es quitarle su crecimiento de 1 año de vida. Hay algunos corales que también ese es su crecimiento, apenas 1 milímetro al año. Entonces, ¿cómo podríamos tener todo esto sin generar un grave daño en la población, en estos, en todo este ecosistema? Incluso ya ven que hay algunos arrecifes de coral que están protegidos. Aquí en México no se puede hacer nada con los arrecifes de coral. Y está bien, tienen una gran importancia en el ecosistema. Si en algún momento quitaran estas restricciones y empezaran a extraerlos, sería una problemática severa. Y qué bueno que se hace de esta forma. Así que por todas estas complicaciones no los tenemos. Y viene en parte con lo que estaban preguntando, que si se obtienen más principios activos sintetizados en laboratorios o extracción de otros recursos. Pues debido a que es difícil la extracción de recursos, incluyendo plantas, lo que más se trata de hacer es esta síntesis en laboratorios. Por ejemplo, en el caso de los, ¿cómo se llama?, de los hongos, como todos los que son precursores de los antibióticos, pues esos se cultivan en laboratorio, no más que tener un montón de cajitas de Petri y ya con eso van obteniendo ciertas cantidades. Incluso el penicillium original, y si lo comparamos con el penicillium actual, ya es muy diferente. Fue una mejora que le fueron haciendo por selección y actualmente el penicillium actual produce como 20 o 30 veces, si no es que hasta 100 veces más penicilina de lo que producía el penicillium original. Entonces, también eso se puede hacer. Así que aquí también depende mucho de cuál es el principio activo, y cuál sea el origen. Aquí tomar una esponja de mar para obtener lo suficiente, para después sintetizarlo, es difícil. Y en el caso de otros animales marinos, pues también resulta bastante difícil. Aquí preguntan que si se pueden criar los briosos, no lo sé. Sé que son estos pequeños como crustáceos que se adhieren a las piedras y a los corales. El problema con los briosos es que, aparte de que hay pocos briosos, la briostatina la cantidad que producen es muy pequeña. Entonces tendrías que cultivar muchísimos briosos para poder extraer cantidades adecuadas para después posiblemente poder sintetizarlas o comercializarlas. Entonces también ahí viene otro problema, No sé realmente sobre estos, si se puedan o no criar. Aquí preguntan que si podría repetir lo que hacía referencia a potencia de un fármaco. Sí, les decía que la potencia del fármaco hace referencia a la dosis necesaria
para poder llegar al efecto. Entonces, cuando hablamos de un fármaco más potente, es un fármaco que necesita menos dosis para llegar al efecto. Entonces, el efecto es muy similar o puede ser muy similar, pero necesitas 1000 veces menos dosis para poder llegar, en el caso de la briostatina. Ajá. Y, por ejemplo, ustedes han escuchado el caso del pepino de mar. El pepino de mar, seguramente ustedes no lo conocen o nunca lo han visto, yo tampoco, porque en México el pepino de mar no nos es relevante, pero ¿qué pasó, por ejemplo, en Japón? En Japón hace algunos años se prohibió el consumo no solo el consumo, bueno, no el consumo, bueno, sí nada más conocen el de Bob Esponja, sí, es el único que yo conozco también, que tenía su coronita. Entonces, el pepino de mar es un animal que en Japón se prohibió su recolección, porque en Japón se utilizaba mucho el pepino de mar para hacerlo sopa y ya con eso se supone que tenía un montón de beneficios a la salud humana y beneficios de todo tipo, ¿eh? Pero el problema que hubo es que capturaban tanto pepino de mar que entonces empezaron a generar un problema en el ecosistema, los japoneses. Y entonces el gobierno de Japón prohibió la captura del pepino de mar. Sin embargo, el mercado japonés comenzó a adquirir pepino de mar de otros países de los cuales no existe esta regulación de prohibición de captura de pepino de mar. Uno de esos países que actualmente ese es un caso, es México. En México no está prohibida la captura del pepino de mar. Para empezar, no lo necesitábamos porque aquí en México nadie, absolutamente nadie consume el pepino de mar. Entonces, ¿por qué necesitarías una prohibición si nadie toca el pepino de mar? Pero resultó que como los japoneses pagan bastante bien por el pepino de mar, entonces los pescadores mexicanos y algunos japoneses vienen hasta acá, aquí capturan al pepino de mar y luego van y lo venden por un precio bastante razonable por allá. Y legalmente ante los japoneses ellos pueden importar pepino de mar, mientras no toquen el suyo no hay problema, y así es como sucede actualmente con este problema del pepino de mar. Y bueno, así como ese, por ahí hay algunas otras ejemplos muy parecidos. Entonces aquí, bueno, eso desafortunadamente está sucediendo. Bueno, ahí habría que ver un poco más con las regulaciones, no sé cómo vaya, eso es una noticia que estuvo circulando bastante, al menos hace como 5 años, lo del pepino de mar, y pues no sé cómo esté actualmente. Pero para que vean cómo se puede en algún momento explotar estos recursos marinos. Si regresamos un poco a esto del mundo terrestre, que es mucho más fácil de cultivar, pues tenemos todos estos extractos botánicos para fines farmacéuticos, de los cuales ya les he comentado bastante. Y, por ejemplo, ¿qué sucede con todos estos extractos botánicos? La mayoría ya no los venden en presentaciones farmacéuticas de fácil administración. Ustedes pueden comprar sus comprimidos, pueden comprar inyectables o algún otro de fácil adquisición. Pero también tenemos algunos que podemos realizar a partir de las plantas. Por ejemplo, tenemos el eucalipto, el cual ustedes seguro ya se los han recomendado para muchas cosas y todo expectorante trae eucalipto. Tenemos otro que es la sangre de grado, que tal vez no lo conozcan, no importa, por ahí está. Y así muchos más. Pero miren, ¿por qué no me detengo tanto con esto? Para empezar, tienen que verificar siempre si esta planta, de la cualquiera que ustedes decidan utilizar, puede ser utilizada en animales o no puede ser utilizada en animales. Porque no todas las plantas que son benéficas para humanos pueden llegar a ser benéficas para animales, incluso pueden llegar a ser tóxicas para animales. Pongamos un ejemplo muy claro y algo también de la vida diaria. ¿Qué pasa con la cebolla? Seguramente ustedes han comido cebolla. Seguramente ustedes, bueno, la cocina mexicana de por sí todo lleva cebolla, cualquier salsa lleva cebolla, si van a hacer un caldo, el caldo lleva cebolla. Pero, ¿qué pasa con la cebolla cruda? Cuando ustedes van a comer deliciosos tacos al metro, pues, y les dicen que si van con todo, ya saben que todo es cebolla y cilantro mal lavados, pero ahí están, o sin lavar, pero ahí está su cebolla. Y seguramente
digo, tal vez han tenido más el problema bacteriano, pero la intoxicación con la cebolla, jamás. Aquí dicen algo que la mugre le da el sabor, pues preferiría negarlo, pero no. Me ha sucedido algo muy similar. Entonces, si no, no serían tan atractivos los tacos del metro. Pero esa cebolla, aquí dicen que la cebolla y el cilantro para hacer buena flora intestinal, pues sí, sí, sí. Entre bacterias y parásitos pelean por el lugar, por el territorio. Y bueno, en el caso de la cebolla, a ustedes pueden disfrutar sus tacos con cebolla y no les va a pasar nada. Pero díganme, ¿pueden ustedes darle de comer cebolla a su perro? No. Dicen que no, que no, no. ¿Explota y muere? Pues sin la explosión, pero lo segundo puede que sí. No, y he escuchado que tampoco ajo, y el ajo es otro. Ustedes también pueden disfrutar el delicioso ajo en su salsa, porque la salsa de los tacos lleva ajo, y no les pasa nada. Incluso en China acostumbran comer ajos fritos como botana, nada más es ajo frito con sal, y pueden comer muchos ajos y no pasa nada. Pero si ustedes le dan de comer ajo a su perro o a su gato, también pueden presentar una intoxicación. Y pensemos en otra que también es muy común, el chocolate. Ustedes seguramente les ha pasado que disfrutan mucho el chocolate, bueno, el que no le guste, pues no, pero a los que sí, seguramente disfrutan mucho el chocolate, a lo mejor, no sé, se sienten mal, es una tarde fría, como las que tenemos diario, o lo que sea, y nada, como un buen chocolate, pero ¿pueden darle de comer chocolate a su perro o a su gato? Sí, dicen que no por la teobromina. De hecho, la teobromina también, bueno, la tiene el chocolate, pero nosotros tenemos enzimas capaces de desdoblar a la teobromina. El perro y el gato no las tienen y entonces terminan intoxicados. Aquí dicen le da diarrea explosiva y sí. Y eso es mínimo, porque también pueden tener algunas convulsiones por la intoxicación con teobromina. Así que sí hay que ser muy cuidadosos. Y aquí alguien dice que los ajos fritos están muy buenos, con poco de soya. Sí, luego en las cantinas llegan a dar estos ajos fritos también de botana. Y saben buenos. Eh, Ahora, también dicen que no, pero mi perra ya se comió un pastel de puro chocolate con cubierta de chocolate y ni diarrea le dio. Lo que pasa es que la cantidad de teobromina, y aquí es donde viene lo que nos decía Paracelso, el veneno hace la dosis hace el veneno. Es posible que ese chocolate sea chocolate saborizante sintético, la mayor parte, y la cantidad de teobromina sea mínima. Entonces, si ustedes le dan uno de estos chocolates que ya, no sé, tienen más leche, cacao y saborizante que teobromina, pues es poco probable que les genere un efecto. Pero si ustedes le dan un chocolate más concentrado, a lo mejor de estos que venden en algunos pueblos que son artesanales, que ni siquiera vienen azucarados, pues esa es la cantidad de teobromina que van a contener es mucho más grande. Entonces, ahí también tendría mucho que ver. Aquí dice que en gatos no se puede dar eucalipto, pero les gusta consumir y se intoxican. Sí, a los gatos, por alguna razón, bueno, miren, el gato es gato y todo intoxica al gato, y el eucalipto también intoxica al gato, ¿eh? Hay muchas cosas que incluso no intoxican al perro, pero matan gatos, así que tengan mucho cuidado. Y luego los gatos ahí se andan restregando los bigotes en el eucalipto y se andan intoxicando. Tengan cuidado. Y aquí dicen, una vez mi chihuahueña se robó un brownie y no le pasó nada, pero la regañamos y ya no dejan las sillas mal acomodadas. Sí, sí, porque al final les huele rico y pues se van a acercar. Entonces aquí el responsable, pues al final es el propietario, que ya no le dicen propietario, no me acuerdo cómo se dice, pero bueno. Ahora dice, tutor, sí es cierto, tutor. Aquí dicen, pues era chocolate Hershey, que tal vez ni chocolate tenía y pura azúcar. Sí, es que ya viene más diluido, y sobre todo por costos, pues lo tienen que diluir mucho y con grasa vegetal y un montón de cosas. Por eso es que posiblemente no le pasó nada, pero aún así tengan cuidado, porque también hay diferentes, digamos,
Los animales, como cualquier individuo, son diferentes cada uno. Entonces puede que a lo mejor ese en específico no se intoxicó, pero otro que sí consume esa cantidad se llega a intoxicar. No es lo mismo si un Rottweiler se come un chocolate, una barra de chocolate, que si un pequeño chihuahueño de 2 kilos, 3 kilos, se come una barra de chocolate. También ahí la dosis es variable por kilogramo de peso. Entonces, si ven, son varias características las que están presentes. Y esto es a lo que voy con esto. Sí hay muchos fármacos obtenidos de plantas, sí hay muchos e incluso extractos que ustedes pueden obtener de las plantas, pero asegúrense que esa planta sea terapéutica en el perro y en el gato o en el caballo o en lo que quieran, y que no sea tóxica en estas especies. Si ustedes no tienen la información de eficacia y seguridad, mejor no se la den. No porque alguien les dijo, ¿sabes qué? A mí me sirvió muy bien el eucalipto para la garganta, significa que sea bueno para perros y gatos o cualquier otra especie. Sí es muy variable el resultado por condiciones fisiológicas propias de la especie. Así que sean muy cuidadosos. Recuerden que no por ser planta significa que es bueno. Tiene sus propias condiciones de uso. Todo tiene sus condiciones de uso. Ok, bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de la farmacología en la medicina? Para seguir con esto, la farmacología, como ya vimos, es muy importante, tenemos muchas cosas que aprender, siempre nos va a servir, puede favorecer la salud de los individuos, pensando en humanos y animales, y aquí tenemos tanta información en farmacología que incluso dicen que para que te puedas actualizar adecuadamente en farmacología, tendrías que estar leyendo cerca de 27 horas diarias. Y sí, dije 27, ¿eh? Así fue el cálculo. 27 horas diarias para poder actualizarse en farmacología. Ustedes, bueno, con que aprendan lo que veamos en el curso es más que suficiente. Y créanme, yo tampoco leo 27 horas al día, no hay manera. Ajá. Pero no se preocupen, tienen toda una vida para aprender farmacología. Bueno, una vida de un semestre. Entonces, haré lo posible porque veamos lo más importante. Y bueno, en el caso, hasta este momento, ya cursaron la materia de fisiología, anatomía, bioquímica, biología celular y microbiología. Todas estas materias hasta el momento ustedes las han visto por separado y en sí ligeramente relacionadas una con otra. Sin embargo, aquí en farmacología todo ese conocimiento ya lo vamos a empezar a juntar en un solo fin, porque tenemos que saber o recordar cómo funcionaban las células, cuáles son algunos de los compuestos que se liberan, algunos de los mecanismos celulares, las bombas de sodio y potasio y todas esas, tenemos que recordarlos porque los fármacos, recuerden que van a modificar todo. Todo lo que hasta ahora han visto como normal, lo vamos a modificar con fármacos y esa es la parte divertida de la farmacología. Pero eso no se queda ahí. La farmacología la vamos a empezar a relacionar también con sus clases de patología que ya deben de estar llevando y también con sus clases de inmunología, porque la farmacología, no importa en qué área están, siempre la van a necesitar y siempre la van a ver. Les digo, van a actualizarse toda la vida en farmacología, tienen que hacerlo, porque al final todo esto ustedes lo van a aplicar en su área, en su materia de cirugías, producción de aves, producción de cerdos, bovinos, caprinos, ovinos, aves de ornato, equinos, perros y gatos, y básicamente a lo que vayan. Farmacología es un área que ustedes siempre van a tener presentes, porque siempre van a utilizar medicamentos, ya sea antibióticos, antiinflamatorios, anestésicos o qué sé yo, en donde quiera que estén, siempre hay farmacología. Es una de las áreas que siempre va a estar presentes. Por lo mismo es que es obligatoria dentro de su formación, porque siempre van a tener farmacología presente. Lo que les recomiendo es nunca olviden la farmacología. Miren, hay muchas personas que no saben de farmacología, y no digo médicos, digo personas, pero desafortunadamente utilizan medicamentos basándose en recomendaciones y sobre todo en experiencias y termina siendo una farmacología empírica.
El problema con una farmacología empírica es que entonces tiendes a cometer una gran cantidad de errores y en lugar de tener resultados confiables, siguiendo las indicaciones ya descritas, pues puedes tener graves problemas. Entonces, no olviden nunca la farmacología. Si tienen dudas de farmacología, lean el libro. Ya les pasé uno. Al menos empiecen con ese y luego con el que consideren necesario. ¿Ah? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, doctor. Ok, entonces, si no tienen dudas, ¿cómo se prepara un té? ¿De bolsita o natural? Bueno, que ustedes quieran. Pues se pone bueno, dependiendo del té que se quiera, pues ya se ponen las plantitas o el sobre con agua. Ujú. Bueno, miren, como ya les había dicho, al final, si realmente queremos obtener todos los principios activos, no podemos hacerlo con un solo tipo de preparación. Entonces, con las preparaciones con agua caliente, pues solamente tendremos ciertos principios activos libres. Así que yo lo que les recomiendo es que simplemente lo preparen como ustedes gusten, disfruten su té, al fin es para que los hagan felices y creo que eso es más que suficiente, ¿eh? No vayan mucho más lejos. Solo sean felices con su vida. Y antes de terminar, ¿ya se les antojó el té? Hay tés que se hacen con leche, sí, los ingleses tienden a ponerle leche al té y dicen que sabe bien. Dice que ahora por eso se preparan uno. Sí, con el frío también. Bueno, a mí no se me antoja, es que no me gusta eso de una planta en el agua caliente. Pero miren, ahorita, solo antes de terminar, quiero mostrarles un video para que vean un caso de otra fuente de principios activos. Entonces, suban el volumen y vamos a ver un pequeño video. Y suban el volumen, ¿no? Porque si no, no van a escuchar. Es la pesadilla de todo el que tenga fobia a las cucarachas. 6.000 millones de estos repugnantes bichos criándose en un mismo lugar, y no son alcantarillas. Son granjas de cucarachas. Existen y están en China. En la provincia de Sichuan, las cucarachas nacen, crecen y se reproducen a sus anchas. El recinto, oscuro, húmedo y calentito, es el paraíso cucarachil. 我们整个养殖基地是一种仿生仿美洲大蠊生存的环境，它喜欢是多缝隙的场所，喜欢在夹缝中求生存。 Entre tablones de madera se escabullen mientras devoran toneladas de comida. Las engordan hasta que alcanzan su ciclo vital, 6 meses. Luego las cuecen al vapor para extraer esencia de cucaracha. Un tónico, dicen aquí, que combate la fiebre o el dolor de estómago. 4.000 hospitales chinos lo usan sin remilgos. 这个是投料口，从这个地方投进我们的罐子里，进行干燥以后的。 Las cucarachas existían antes que los dinosaurios. Son perfectas en términos evolutivos. Sobrevivirían a una hecatombe nuclear y pueden alimentarse con cualquier cosa. Por eso, en esta otra instalación, las crían para que devoren toneladas de basura. Reciclaje barato y eficaz. 首先，它可以非常快的把大量的餐腐垃圾给消耗掉，因为这是源于这个蟑螂的取食特点的问题。你像填满这个餐腐垃圾的车间，可以2个小时被完全吃干净。 Lee ha invertido 1 millón de yuanes para montar una granja en su casa. Las vende a ganaderos que alimentan con ellas a cerdos o gallinas. También a humanos. Lee y su familia hoy comen salteado de cucarachas. Hay quien desearía exterminarlas de la faz de la tierra. Visto lo visto, es más probable que acaben en nuestro plato a que nosotros acabemos con ellas. Bueno, ¿ya vieron? Aquí sí, regreso a lo de los tés. Sí, qué ricos tés. Cada quien tome su té como guste.
Sus cucarachas, bueno, ya vieron que las cucarachas sí se utilizan con fines farmacéuticos. A partir de las cucarachas, con el procedimiento que les ponen ahí, pues se obtienen con principios activos de los cuales se producen medicamentos. Pues los chinos los venden. Si sobrevive un ataque nuclear que trae el RAID, organofosforados, tengan cuidado, se pueden intoxicar. Miren, en el caso de las cucarachas, pues ya se sabe que como todo insecto es una fuente de proteína, pero no solo la proteína, sino por otros principios activos que pueda llegar a tener, es que los comercializan los chinos. Y sí, los chinos son bastante exóticos. De hecho, aquí no lo dicen, pero hay otro video en el que mencionan que con el extracto de cucaracha se prepara también alimento para animales, harina de cucaracha. También se puede, los chinos obtienen medicinas, obtienen shampoos, obtienen cremas faciales y también mascarillas y cosas así. Así que cuando compren cosas chinas, lean las etiquetas. Aquí dice que su perra se intoxicó con una cucaracha con raid. Sí, son organofosforados, hagan lo posible porque no se los coman. Y dice que el extracto de cucaracha es lo mismo que la leche de cucaracha. Creo que la leche de cucaracha, o sea, sí lleva cucaracha junto con otras cosas que la hacen líquida y de ahí sale. Hay un video de leche de cucaracha, ya no lo terminé de ver por falta de tiempo, pero búsquenlo en YouTube. Dice que las etiquetas vienen en chino. Bueno, pues, si vienen en chino, entonces trate de no confiar, debe venir en español. Sí, hay leche de cucaracha, búsquenlo en YouTube. Dice que la gatita bien nutrida por comer cucarachas. Pues sí, digo, hay animales que consumen cucarachas, hay muchos animales que consumen insectos y entre esos ahí están las cucarachas. Recuerden que las cucarachas como tal son parte del ciclo biológico, son degradadores de materia orgánica, entonces alguien se los tiene que comer a ellos y pues parece que el humano ahí va en ese camino. Como sea, aquí lo importante es que vean hasta dónde podemos, o de todos los posibles sitios de los que podemos llegar a consumir o a tener principios activos. Les decía, dicen que lo natural es bueno. La cucaracha es natural, les aseguro que no es sintética, pero ¿se la comerían con la misma confianza que cualquier otra planta? Pues tal vez no, pero a lo mejor la cucaracha no los intoxica y la planta sí. Es que es muy variable, depende de cada quien. Y miren, seguramente ya han comido en el metro y han visto a las cucarachas de por ahí, así que solo esperen no haberlas consumido. Aquí dicen que los camarones son cucarachas marinas, aunque sí son también degradadores de materia orgánica. No es lo mismo el mar que, no sé, el metro de la ciudad. Yo por ahí solo lo veo. Bueno, que acá, el mar de Acapulco y el metro de la ciudad, no sé qué tan diferentes sean, pero bueno, habría que ver. Dice que hablan de su rancho, el mar de Acapulco. Sí. Digamos que no es de los más limpios. Pero pues todo depende de cuál sea el origen del alimento, ¿no? Y ya no los pongo más tristes, mejor les recuerdo lo de su té. Vayan a disfrutar su té con leche. Y los que estén ya saboreándose su té, pues creo que es hora de hacérselo. Ya son las casi 6 de la tarde y ya está haciendo un poco más de frío. Y si les queda una materia después de esto, pues aprovechen a tomarse su té antes de quedarse dormidos. Espero no se hayan quedado dormidos con el video. Té con cucaracha para la proteína. Algo así ha de ser la leche de cucaracha. Té con agua de playa de Acapulco. Tampoco creo que sea muy benéfica. Pero igual han ido allá a nadar a Acapulco. Y de hecho, consumido agua de playa de Acapulco. Afortunadamente tiene mucha sal y eso pues va matando bacterias, ¿no? Dicen que no fueron a la cabeza. Bueno, pues ahorita creo que no hay nada de nada por ningún lado. Y tortas de cucaracha a cualquier metro.
Bueno, dejémoslo por aquí el día de hoy. Vayan a disfrutar su té y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Espero que lo de antojar no sean las cucarachas. Cuídense. Gracias. Hasta doctor. mañana. Muchas gracias. Mañana, Doctor, muchas hasta gracias. Hasta luego, Gracias, gracias. doctor. Que Hasta descanse. luego.